Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con la reseña de El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Hasta que aguanten los huesos, quiero seguir reseñando. En invierno con jersey, con polo en verano. Hasta que aguanten los huesos. Isabel Allende es una de mis autoras favoritas, ha salido prácticamente todo de ella desde hace ya muchos años. De hecho, en el blog no tengo reseñado ni la mitad de los libros que he leído de ella porque son anteriores. Este es el último, una Isabel Allende que ya está muy entradita en años y tal vez por eso nos encontramos con una novela como esta, El viento conoce mi nombre. Porque dicen que cuando te haces viejo, dices lo que piensas, cuando te da la gana y como te da la gana. Y eso es exactamente lo que hace Isabel Allende en esta novela. Contarnos lo que a ella le parece y como a ella le parece. Que quizás a algunos no les parezca muy bien. Pero yo creo que ha tenido un buen puntazo en esta novela que nos va a hablar de un tema tan común hoy día como es la migración. Pero lo hace comparando dos situaciones que aparentemente piensas que tienen que ver y que cuando lo analizas dices, sí, claro que tiene que ver. El fascismo tiene múltiples maneras de expresarse, incluso en países que presumen de demócratas. Y eso, y no otra cosa, es lo que hace con esta novela Isabel Allende. Denunciar ese fascismo cada vez más fuerte y más presente en Estados Unidos, por más que presuman de democracia. Una novela, por cierto, que no da soluciones a la hora de hablar del tema de la migración. Es verdad. Quizás una novela no tenga por qué dar las soluciones. Quizás porque el problema no sea de fácil solución. Nos vamos a encontrar aquí con una niña que llega a la frontera de una manera ilegal junto con su madre, son detenidas y las separan y ella deja de saber de su madre. Una separación que con la ley en la mano es legal, por más que nosotros nos rasguemos las vestiduras y dicen, pero bueno, ¿cómo vas a separar a una familia, a una madre, de su hija? Pues sí, porque es una manera de presión. Si tú quieres recuperar a tu hija, te la devolvemos, pero os dais marcha atrás y no os quedáis aquí. Ahora, si no, te arriesgas a que tú por un lado y ella por otro y al final acabéis deportadas igual, pero cada una por su sitio y sin tú saber nada de tu hija. ¿Es eso posible? No es que sea posible, es que es un hecho real y que se está dando. Esta novela nos lo plantea ¿cómo? Pues nos trae por una parte, la novela no arranca con esto. La novela arranca con Viena, año 1938, la noche de los cristales rotos. Sí, no solamente tuvo lugar en Alemania, también en Austria, fueron perseguidos, fueron atacados establecimientos judíos en esa famosa noche. Y a partir de ahí, familias que tenían sus dudas de me quedo, no me quedo, yo llevo aquí toda mi vida, y la de mis padres y la de mis abuelos, pues no les quedó otra que marcharse de allí cuando además ya estaban sufriendo una presión muy alta. Podías ser médico, pero no podías ver más que a tus compatriotas. Y eso terminó llevando a que muchas familias decidieran huir. Y en un momento dado, aquella huida no fue, y según pasó el tiempo fue ya prácticamente o totalmente imposible, no podía irse toda la familia, así que en algunos casos mandaron a los hijos por delante con intención de ir ellos después. Algo que nosotros también podemos comprenderlo, porque ya pasó en España durante la Guerra Civil. Aquellos famosos niños de Rusia, que fueron allá y muchos de ellos no consiguieron luego volver ni a reunirse con sus familias, pero los padres, con todo el dolor de su corazón, los mandaron fuera, otros fueron a Inglaterra, otros fueron a Francia, con la idea de que pudieran sobrevivir a los horrores que estaban ellos viviendo en esa guerra. Así que
esa fue una manera en que las familias tuvieron, aunque fuera voluntariamente, que romperse. Y mira por dónde en esta novela nos comparan esa ruptura con la ruptura provocada en Estados Unidos, la cuna de la democracia, dicen ellos. El país demócrata, el país que defiende los derechos humanos. Eso dicen ellos, porque no es así como lo expresa evidentemente con esta comparación Isabel Allende en su novela. También es verdad que nos trae como protagonista una niña que es todo un cúmulo de desgracias, una niña como para quererla. Como nos dice en la novela, primero murió su padre, después la hermana, perdió la vista, casi mataron a su madre, tuvo que dejar su hogar y su abuelita y aquí la separaron de su mamá y se quedó sola. Una niña adorable, todo hay que decirlo. Y esta es, en parte, también su historia, porque hay varios protagonistas. Y como os decía antes, no plantea, no da soluciones. Porque la pregunta típica que le hace alguien en Estados Unidos a una abogada, que es otra de las protagonistas, encargada de defender los derechos de toda esa gente que está llegando a Estados Unidos, sin derecho a entrar, pero están llegando, es que no podemos permitir que toda esta gente entre, porque entonces, ¿qué queda de nosotros? Si no hay trabajo para nosotros, ¿cómo va a haberlo para toda esta gente? Esa pregunta es la misma que nos hacemos en España. ¿Cómo voy a dejar que todas las pateras entren? Y tú dices, claro, el problema es difícil, pero la solución no está ni en ametrallar las pateras, ni en alejarlas del mar, de las costas, y allá que se mueran. Esa tampoco es la solución. Entonces, lo dice Isabel Allende en esta novela, que el problema, en el origen, está en el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, y para esto recomiendo mucho leer una novela de Vargas Llosa, que por cierto saca novela ahora a la vuelta del verano, Tiempos recios. Es la novela en que nos habla de un golpe de Estado en un país democrático propiciada por los Estados Unidos, después de que el Congreso quedara convencido de que aquello era la cuna del comunismo y que había que derrocarlos porque además eso se podía contagiar, entre comillas, lo de contagiar el comunismo, cuando realmente comunismo como tal no existía en aquel país. Había 4 piraos que no iban a ninguna parte. Lo único que se hizo fue potenciar el que mucha gente no le quedara otra que hacerse comunista para defender sus propios derechos. ¿Y todo por qué? Pues todo porque un gobierno democráticamente elegido decidió que las grandes bananeras, las grandes empresas que estaban allí, en este país, creo que en el caso de Tiempos Recios concretamente era en Panamá, tenían que pagar algo de impuestos. Algo que consideraron ellos un ataque directo a sus intereses, y de ahí vino todo esto, para defender los intereses de las empresas frutícolas. Pues no había otra cosa. Esa fue la causa. En otros sitios fue otra, porque después vino el apoyo y todo el montaje, es el que nos lo cuenta, es Don Winslow, en la trilogía que arrancó con el poder del perro, como Estados Unidos, para financiarla en contra, y luchar contra aquellos que no estaban de acuerdo con la falta de democracia, teóricamente eran comunistas, para financiarlos montaron todo el narcotráfico. Viene de ahí. Las consecuencias luego ya se vio cuáles fueron, pero empezó también por ahí. Por lo tanto, sembrar el mal como lo sembraron en estos países determinó que muchos se vieran obligados a huir, porque ni el gobierno ni la guerrilla en muchos países fue mano de santo. Fueron los que provocaron que gente, campesinos, sin más, se vieran disparados por los dos lados, porque unos decían que apoyaban a la guerrilla y otros que apoyaban al gobierno, y ahí matanza tras matanza. Eso provocó grandes huidas. Eso provocó la presión en las fronteras de Estados Unidos.
como aquí la provocan otra serie de hechos que si queremos que no haya migración, que no llegue a ese nivel, tendremos que pararlas en los países de origen, no en la frontera. Pues de todo eso, de esas historias, nos va a hablar Isabel Allende en esta novela, que es cierto que no es de sus mejores novelas, pero yo la he disfrutado con esa lengua deslenguada que dice lo que piensa, con esa abogada idealista que intenta defender a toda esta gente, con esta niña adorable que intenta sobrevivir en un país que no es el suyo sin su familia, que merece la pena que le echéis un vistazo. De hecho, esta novela lleva tiempo entre las más vendidas en España, la más vendida durante muchas semanas, así que recomendada queda. Muchas gracias por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Feliz verano! Que ya no queda tanto. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.